Ahora sí. Yes. Bien. Saludos. Nuestro grupo está conformado por mi compañero Leandro y yo, Audrey. Nosotros, para el proyecto, seleccionamos la opción A, predicción de zonas de alto riesgo de accidentes de tránsito en la República Dominicana. Y algo que quiero aclarar antes de es explicar el enfoque que decidimos tener. Y es que al revisar los datos que teníamos disponibles para el proyecto, que fueron únicamente de DGCET, nos encontramos con una particularidad y es que la información viene publicada en tablas separadas por cada variable. Una tabla de fallecidos por provincia, otra tabla de fallecidos por hora, otro por tipo de vehículo y así sucesivamente con un total de 9 categorías, pero ninguna combina estas variables entre sí. O sea, no existe un dato que nos diga cuántas personas murieron en X provincia en una hora específica, en un vehículo específico, etcétera. Entonces, nosotros, en vez de intentar predecir un accidente puntual con múltiples variables cruzadas, adaptamos nuestro enfoque hacia algo más fiel a la información que tenemos disponible y es clasificar el nivel de riesgo en bajo, medio, alto o crítico de cada categoría dentro de su propia dimensión, comparándola contra las demás de su tipo. O sea, el nivel de riesgo por provincia, nivel de riesgo por hora, nivel de riesgo por edad y así sucesivamente. Y así construimos un modelo que sí refleja con precisión todos los datos oficiales que realmente nos permiten analizar. Entonces, antes de trabajar con los datos, primero importamos las librerías que necesitábamos, Pandas y NumPy para organizar y procesar toda la información, y Matplotlib con Seaborn para crear las gráficas que les vamos a mostrar más adelante. Entonces, para construir nuestra base de datos, unificamos 9 archivos históricos e institucionales desde el 2016 hasta el 2026, provenientes de las estadísticas públicas que encontramos de la DGCET. Para el paso 2, cargamos los 9 archivos con pandas, cada uno en su propia tabla, provincias, horas, transporte, tipo de accidente y así con el resto, para poder trabajarlos por separado antes de unificarlos. Y al final verificamos que todo se hubiera cargado bien, revisando las primeras filas. Por ejemplo, aquí se puede ver cómo se ve la tabla de provincias con la cantidad de fallecidos por cada una y el año correspondiente. Luego pasamos al paso 3 y como cada una de las 9 tablas tenía su columna de categoría con un nombre distinto, primero las estandarizamos todas bajo el nombre categoría y agregamos una columna extra llamada dimensión para no perder de dónde viene cada dato. Por ejemplo, para saber que lunes pertenece a día de la semana. Y ya con eso resuelto, unimos las 9 tablas en un solo dataset que se llama dataset long, que terminó con más de 1.200 registros. Luego, para el próximo paso, con el dataset unificado, hicimos una primera revisión y confirmamos que no había datos vacíos y que el histórico cubría bien todo el periodo del 2016 hasta el 2026, pero al revisar los valores de la columna categoría, encontramos varios problemas. Habían espacios de más, mayúsculas y minúsculas mezcladas y variaciones distintas para lo mismo. Y eso tuvimos que corregirlo porque si no, el modelo iba a tratar esas variaciones como categorías diferentes cuando en realidad eran lo mismo. Entonces, siguiendo con el paso para resolver esos problemas que encontramos, quitamos todos esos espacios en blanco que estaban al inicio o al final del texto. Después armamos un diccionario de correcciones donde le decíamos exactamente qué palabras reemplazar por cuál. Por ejemplo, unificando palabras sin especificación que aparecía sin tilde, la unificamos con sin especificación con tildes y así con cada una. Y al final verificamos que la limpieza funcionara bien, revisando, por ejemplo, que género, día de la semana y regional ya no tuvieran esas inconsistencias. Pero ahí también nos dimos cuenta que la tabla regional tenía un problema mayor
que era que mezclaba provincias con zonas y comandancias policiales, lo cual nos llevó a la decisión de excluirla. Entonces, pasando al siguiente paso, como dije, SET no mantiene un mismo esquema de clasificación regional a lo largo de los años. En una misma columna mezclaba nombres de provincias, zonas cardinales como norte y sureste, y hasta comandancias policiales del Gran Santo Domingo, y la nomenclatura cambia según el año. Eso hacía imposible hacer un análisis histórico confiable con esa columna. Entonces, en vez de arriesgarnos a distorsionar los resultados, tomamos la decisión de excluir esta tabla y quedarnos con la tabla provincias como nuestra dimensión geográfica principal, ya que así se mantiene consistencia en todo el periodo. Y con eso nuestro dataset final quedó con 8 de 9 dimensiones limpias, que son provincia, medio de transporte, edad, mes, tipo de accidente, días de la semana, intervalos de hora y género. Entonces, ya con el dataset limpio, nos tocó definir qué es riesgo en términos numéricos. Y para esto, dentro de cada dimensión y cada año, calculamos los cuartiles de la cantidad de fallecidos y clasificamos cada categoría en 4 niveles: bajo, medio, alto o crítico, según en cuál cuartil caía. Y es importante aclarar que esta comparación siempre se hace dentro de la misma dimensión y del mismo año para que tenga sentido. Y ya con eso le agregamos al dataset la columna nivel riesgo, que es la variable que nuestro modelo va a aprender a predecir. Entonces, ya con esa variable correctamente calculada, procedemos a realizar la visualización analítica de los datos. Y en la primera gráfica que tenemos la distribución por dimensión, en esta gráfica se nos muestra cómo se reparten los niveles de riesgo en cada una de las 8 dimensiones que trabajamos. Se ve bastante parejo en la mayoría, aunque destaca provincia como la dimensión con más registro en general, ya que ahí tuvimos 32 categorías distintas. Y un detalle es que en género no aparece la barra de nivel alto. Y eso pasa porque esa dimensión solo tiene 3 categorías por año. Entonces, al dividir en 4 cuartiles con tan pocos valores, uno de los niveles, que sería alto, simplemente se quedó vacío. Entonces, en la gráfica 2 del top 10 provincias críticas, aquí filtramos específicamente las provincias que cayeron en nivel crítico, sumamos su total de fallecidos a través de todos los años para ver cuáles concentran más. Santo Domingo se destaca por encima de las demás, seguida de San Cristóbal y Santiago, lo cual tiene sentido porque son las provincias con mayor densidad poblacional y más flujo vehicular del país. Y ya con la última gráfica, esta muestra cómo ha evolucionado el total de fallecidos año con año desde el 2016. Se ve una tendencia irregular, pero con una subida notoria a partir del 2021, llegando a su punto más alto en 2024 y 2025. Y sobre la caída que se ve en el 2026, hay que aclarar que no representa una mejora realmente. Eso es porque como el año todavía está en curso, al momento que sacamos esos datos, eh, hace que no tiene los 12 meses completos como los demás años. Ya entonces los dejo con mi compañero. Muy bien, pues nosotros entonces desde aquí empezamos la fase 2, que es el modelado y entrenamiento de dichos datos, para predecir el nivel de riesgo de cada uno de estos accidentes. Nosotros debemos preparar los datos estructuralmente para nuestro algoritmo de inteligencia. Nosotros utilizamos la prevención de fuga de datos, el data leakage, eliminando las columnas numéricas originales de la cantidad de fallecidos. Como ya estaban fallecidos, no se contaron en el nivel de accidentes. Si se mantiene el modelo, simplemente memorizará la métrica exacta y no va a aprender patrones, ¿verdad? Patrones que no debería porque ya las personas sí fallecieron. Entonces, una vez contados, no podemos utilizar esos datos para que nuestro modelo tenga una mejor predicción. Luego está la codificación matemática. Utilizamos un label encoder para transformar las variables objetivas a nivel de riesgo en formato numérico, ¿verdad? Entonces,
Para nosotros predecir el riesgo, preparamos un dataset, eliminando columnas de fallecidos para evitar la fuga de datos. Como se dice aquí, el data leakage. Nosotros también utilizamos variables de categorías y medición, separando información de un 80% para el entrenamiento y un 20% para la prueba. Seleccionamos el algoritmo Random Forest Classifier, que fue uno de los que el profesor ya nos había presentado anteriormente, porque es ideal para manejar múltiples dimensiones de categorías binarias sin sobreajustes. Para abordar esta predicción, seleccionamos el algoritmo Random Forest, como dice aquí. Además, nosotros para poder garantizar bien el rendimiento del modelo, no utilizamos configuraciones estandarizadas. Implementamos ajustes de hiperparámetros utilizando el Git Search CV. Esta técnica obliga a la inteligencia artificial a entender y evaluar múltiples configuraciones, o sea, variando la cantidad y la profundidad de árboles. Esta distribución automática, la arquitectura más óptima antes de realizar predicciones. Si nos fijamos aquí, la mejor configuración encontrada, nosotros pusimos el código de Python. Y la mejor configuración encontrada por nuestra IA fueron de 150 árboles. Como se dijo aquí, se utilizaron datos con un ajuste hiperparámetro, ¿verdad? El modelo de inteligencia artificial se ha entrenado y evaluado exitosamente con todos los datos ya previamente dichos. Para asegurarnos nosotros el máximo rendimiento de todo, esto fue lo que se hizo. Ya proseguimos con la siguiente parte, que es la evaluación técnica del modelo. Ya que nosotros pudimos, desde el principio, buscamos datos, limpiamos datos, eliminamos fallecidos, utilizamos otros tipos de algoritmos, utilizamos ajustes de hiperparámetros como el Git Search CV y utilizamos Random Forest. Entonces ya nosotros entramos en la evaluación técnica del modelo. Esta evaluación técnica nosotros utilizamos el Random Forest Classifier optimizado y habiendo generado predicciones ya anteriormente sobre nuestro conjunto de 20% para datos aislados que ya se mencionaron, nosotros procedemos a evaluar su rendimiento utilizando métricas estándar de Machine Learning. Nosotros utilizamos entonces y obtuvimos una precisión en accuracy de 64%, destacando un rendimiento sobresaliente en la categoría crítico. Más de eso en adelante. Aquí se ve y se encuentra el código Python bien comentado para que se entienda. Y estos son los resultados de nuestra métrica. La predicción del modelo accuracy fue de 0.64. Nosotros destacamos este 0.64 más enfocado en el dato crítico, porque nosotros utilizamos 4 niveles que fueron bajo, medio, alto y crítico para poder nosotros clasificar la lista de accidentes para poder medir cuáles eran fatales y cuáles no, para poderle darle esos datos con prácticas de Machine Learning a nuestro modelo para que nuestro modelo pueda predecir con anterioridad el nivel del accidente y que pueda predecir para que no suceda o para bajar el nivel de riesgo. El modelo alcanzó una sensibilidad del 80% que se puede ver en el recall. Nosotros identificamos con éxito 36 casos en crítico de los 45 más peligrosos. Ya dijimos que nosotros utilizamos un 20% de los datos para hacerle pruebas a nuestro modelo de inteligencia artificial. Si nosotros nos fijamos en esta barra, en esta métrica de confusión, ¿verdad? Nosotros podemos ver que nuestro modelo, con todos los datos que se le entregó, hizo dos evaluaciones. Una que fue la predicción y la otra que fue la realidad. En las columnas se encuentran la realidad, el true label. En las predicciones se encuentran en las filas,
que están aquí debajo. Si nosotros podemos guiarnos del crítico, que es el que no interesa, o bueno, primero vamos a, para que se pueda entender, vamos a medir el bajo. Cuando nosotros, para que se entienda cómo funciona la gráfica, nosotros indexamos, vamos a la primera columna y vamos a la fila abajo, vamos donde dice bajo, y cuando lo indexamos, subimos desde abajo y vamos hacia la izquierda. Y nosotros podemos ver que nuestro modelo de inteligencia artificial pudo captar un nivel bajo 47 veces aceptado. De todos los datos que se le entregó, pudo predecir el nivel de un accidente bajo 47 veces con exactitud. Entonces, nosotros vamos ahora al nivel crítico. Cuando vamos al nivel crítico, vamos a la columna 3 y a la fila 2, ¿verdad? La fila 3 también, dicho desde abajo. Y podemos ver que de 45 accidentes, nuestro modelo de inteligencia artificial pudo predecir 36 con exactitud. Por supuesto, ningún modelo es perfecto. Si notan en los cuadros claros, afuera en la diagonal se verán confusiones. Por ejemplo, aquí se ven confusiones que este 22 fue que nuestro modelo confundió como nivel medio un accidente bajo. Lo que pasa es que entre el accidente bajo y el accidente medio hay una línea muy delgada. Como conocemos que no todo es perfecto, pues entonces podemos aclarar de que en esta parte nuestro modelo falló. Lo más importante son los accidentes críticos. Entonces, podemos ver que tuvimos una tasa de aceptación del 80% totalmente. Ahora, ¿cómo implementamos esto en la vida real? Porque nosotros necesitamos entender que esto no son simple y llanamente datos, sino una forma de que esto no sea, pueda prevenir más adelante muertes y que pueda prevenir la desgracia de muchos de nosotros. Entonces, el modelo se le dieron instrucciones con datos de Intran y de la DGC. Como la DGC y Intran tienen modelos inmensos, nosotros permitiríamos pasar múltiples patrullajes al azar para una prevención activa. Nosotros podemos darle este algoritmo, esta inteligencia artificial bien entrenada el personaje del 911 para que puedan ellos tener estas predicciones con cámaras y monitoreos para que se pueda prevenir los accidentes fatales, los accidentes críticos. Nosotros también finalmente podemos prevenir de que, o podemos sugerir de que como una oportunidad de mejora podemos integrar también variables climáticas a nuestro modelo de inteligencia artificial utilizando datos de la ONAMED o por lo menos el tráfico del tiempo en tiempo real. Eso elevaría la precisión del modelo más por encima de un 85%. Entonces, ya para concluir, nuestro modelo logró un 64% de exactitud en accuracy. Al calificar el nivel de riesgo, eso fue de manera con los datos, los poquitos datos que tuviéramos. Imagínense si nosotros pudiéramos utilizar más datos y pudiéramos hacerlo con más precisión, sería aún más eficiente. Las condiciones de riesgo que fueron críticos, que es un 80% de sensibilidad, o sea, que para lo que verdaderamente se necesita es bastante funcional. Nosotros ok, perfecto. El impacto y la aplicación en la República Dominicana, ya como se dijo, nosotros podemos tener una prevención activa, podemos ponerlo en política pública, utilizar variables predictivas más fuertes, o sea, nosotros podemos tener un mayor volumen de datos porque la inteligencia artificial se entrena con grandes volúmenes de datos. Mientras más datos se le entrega, más datos conoce y puede predecir con más facilidad. Entonces, yo espero de que se haya podido entender nuestra explicación. Espero de que haya sido bien. Esperamos de que nuestro modelo de inteligencia artificial pueda servir para poder prevenir la vida del dominicano, para poder prevenir la vida de las personas que salen día tras día hacia las calles. Le doy gracias por la atención y con esto concluimos.